Cuando son las 8 de la noche en La Habana y en Miami, les damos a ustedes la bienvenida a nuestro programa Contexto Global. Y esta noche los acompañamos Elena Lozano y yo, María Clara Calle. Elena, un placer estar aquí con usted. Para mí es el placer, María Clara, pues yo los saludo cuando son las 7 en Quito y las 9 en Buenos Aires. Además de la actualidad, tendremos análisis en el debate, pero primero vamos con los titulares. Donald Trump asegura que aplazó un ataque contra Irán a petición de los líderes del Golfo Pérsico y advirtió que si no se llega a un acuerdo, reanudaría su ofensiva militar. Teherán entregó su respuesta a la última propuesta de paz de Washington y afirmó que el diálogo no significa rendición. Y en América Latina es noticia que Bolivia inicia su tercera semana de manifestaciones y bloqueos, con enfrentamientos entre ciudadanos y cuerpos de seguridad. Diferentes sectores sociales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien le reclaman los altos costos de la gasolina y le exigen medidas para hacerle frente a la crisis económica. En África aumentan los posibles muertos por ébola en República Democrática del Congo. El gobierno habla de 116 fallecimientos que sospecha fueron provocados por el virus, mientras que la frontera del país con Ruanda permanece cerrada. Y Elena y televidentes, les cuento que en el debate analizaremos la situación en Cuba, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra 2 ministros del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Una presión que ha ido en aumento luego de restricciones al multimillonario conglomerado que manejan los militares cubanos llamado Gaesa. Pero María Clara, por otro lado, Washington parece abrir las puertas de la negociación. El propio presidente Donald Trump dice que está dispuesto a dialogar con La Habana y el director de la CIA fue la semana pasada a la capital cubana. ¿Qué hay detrás de los nuevos movimientos y cómo explicar esa paradoja entre Estados Unidos y Cuba? Usted lo analiza en minutos con sus invitados, pero primero la dejo con las noticias. Así es, y mientras usted regresa en una hora, vamos con la actualidad internacional. Como lo decíamos en nuestros titulares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aplazó un ataque en contra de Irán a petición de los líderes del Golfo Pérsico. Advirtió además que si no se llega a un acuerdo, reanudaría su ofensiva militar. Y lo hizo al tiempo que Teherán entregó su respuesta al último plan de paz de la administración Trump. Más tarde, cuestionado por la prensa, el mandatario republicano dijo que hay un desarrollo positivo de las conversaciones con Irán y que estaría satisfecho si logra que el país de mayoría persa se comprometa a no construir un arma nuclear. Bueno, otros países se han acercado a mí y me han dicho que nos estábamos preparando para realizar un ataque muy importante mañana. Lo he pospuesto un tiempo, con suerte tal vez para siempre, pero posiblemente por un tiempo. Por supuesto hemos tenido conversaciones muy importantes con Irán y veremos a qué llegan. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me preguntaron si podíamos posponerlo 2 o 3 días, un corto periodo de tiempo porque creen que están muy cerca de llegar a un acuerdo. Y si podemos hacerlo, donde no haya armas nucleares en manos de Irán, y si ellos están satisfechos, probablemente nosotros también lo estaremos. Y para conversar de este tema, nos acompaña desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenas noches para usted y cuéntenos qué otros detalles se conocen de la decisión de Donald Trump de aplazar un supuesto ataque que tenían planeado en contra de Irán. Esta decisión, analistas acá en Washington dicen que hace parte de esta estrategia, de alguna forma, de tratar de intimidar a Irán para sentarse y aceptar las condiciones de un cese al fuego y no de un acuerdo de paz definitivo, que parece ser es lo que busca Irán, definitivamente ponerle fin a, en el tiempo y en los próximos años a cualquier tipo de ataque de parte de Estados Unidos o de Israel. Lo que busca Estados Unidos es un cese al fuego que es diferente a un acuerdo más prolongado. Y lo que dice Trump es que Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes son los países que están detrás de esta petición para que Trump supuestamente no fuese a bombardear a Irán
el martes de esta semana. Hay que mencionar que estos tres países fueron bastante afectados con la estrategia de retaliación de Irán después de haber sido bombardeada por Estados Unidos e Israel hace algunos meses, y fueron los países más afectados porque Irán decidió atacar su infraestructura petrolera energética en ese país, lo que hizo que los precios de la gasolina y del petróleo pues se encarecieran alrededor del mundo y generaran crisis económicas en el sudeste asiático, en Europa y también en Estados Unidos, donde los precios de la gasolina también han subido considerablemente. Estos países son los que precisamente tratan de evitar un nuevo enfrentamiento porque saben que la retaliación nuevamente de Irán será en contra de ellos y esto pues afectaría mucho las economías locales. Hay que mencionar también una investigación del Washington Post que revela que en la retaliación iraní, a pesar de lo que se conocen en medios nacionales acá en Estados Unidos, 228 estructuras estadounidenses fueron afectadas en las bases militares que precisamente tiene Estados Unidos en Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Además de esa retaliación en países de Medio Oriente, esta guerra tiene otra cara, pues los ataques de Estados Unidos contra Irán hicieron caer la popularidad de Donald Trump, según la más reciente encuesta de New York Times con Siena Poll. Cuéntenos, ¿qué más dice el estudio, especialmente de cara a las elecciones de medio término de noviembre? Exactamente, de cara a esta elección que pues es muy esperada y ya el Partido Republicano está haciendo lo posible para tratar de que lo que algunos analistas más de corte liberal dicen en Washington no sea un resultado catastrófico para el Partido Republicano que pues parece en palabras del propio Donald Trump, no importarle mucho la situación económica de los estadounidenses para seguir alargando esta guerra en Irán, que es lo que dice la encuesta, es lo que le ha afectado más en la aprobación, y es que el 37% de los estadounidenses encuestados dice estar conforme con el manejo económico que Donald Trump le ha dado a el país. Esta es la cifra más baja de aprobación en el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Solamente, de hecho, el 64% de los estadounidenses se opone a la gestión económica del presidente Trump. Y es que hay que mencionar un dato acá. Hoy el promedio del galón de la gasolina en Estados Unidos es de $4.52 cuando hace un año estaba en $3.18. Esto es un aumento bastante significativo para el estadounidense promedio que, recordemos, pues tiene que, para ir a trabajo, simplemente para ir a comprar lo necesario, se traslada mucho en estas grandes autopistas estadounidenses y esto pues afecta mucho el bolsillo de los estadounidenses y pues esta encuesta va a la par y días después de otra encuesta que revela también pues malos números de aceptación en cuanto a el tema económico, pero también en cuanto a política internacional, porque muchos estadounidenses pues no están de acuerdo con que se siga pensando en bombardear otros países cuando hay tanta necesidad interna y eso obviamente afectaría estos resultados de medio mandato en noviembre. Cristóbal Vázquez, pues muchas gracias a usted por esta explicación. Nosotros, en tanto, seguimos hablando de la guerra en Medio Oriente, pues el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió que el diálogo no significa rendición y que no renunciarán a los derechos legales del pueblo iraní y del país, aunque no especificó si se refería al programa nuclear, que es precisamente una línea roja para Washington. El diálogo no significa rendición. La República Islámica de Irán entra en el diálogo con dignidad, autoridad y preservando los derechos de la nación y en ningún caso retrocederá en los derechos legales del pueblo y del país. Nosotros, con lógica y con toda nuestra capacidad, hasta el último aliento, estaremos al servicio del pueblo y seremos guardianes de los intereses y la dignidad de Irán. Y a pesar de que Israel y Líbano prolongaron su tregua por 45 días más a partir de este lunes, justo hoy el ejército israelí lanzó una nueva ola de bombardeos contra el territorio libanés y Hezbollah anunció que haría más ataques contra los israelíes. De hecho, la cantidad de muertos en Líbano superó los 3.000, contando desde que reiniciaron la guerra el 2 de marzo, cuando el grupo chiita decidió entrar al conflicto en apoyo a Irán. De otro lado, Tel Aviv mantiene su ocupación en el sur libanés. Nos cuenta Jesús Yahure.
Un acuerdo de tregua que debía, en teoría, sostenerse por 45 días más y que fue roto horas después de ser anunciado. Bombardeos, ataques y casi una decena de muertos desde el viernes que ponen a prueba los diálogos directos entre el Líbano e Israel, los primeros en más de 50 años pese a la protesta y rechazo del grupo Hezbollah. Este lunes, el presidente libanés reconoció la complejidad del conflicto y reiteró su compromiso para ponerle fin. El marco que el Líbano ha establecido para las negociaciones consiste en la retirada israelí, un alto del fuego, el despliegue del ejército a lo largo de las fronteras, el regreso de los desplazados y la ayuda económica o financiera al Líbano. Es mi deber y mi responsabilidad hacer lo posible y lo menos costoso para detener la guerra contra el Líbano y su pueblo. Este lunes, el ejército israelí bombardeó varias localidades al sur del Líbano, además de emitir nuevas órdenes de evacuación. Según el Ministerio de Salud libanés, 7 personas habían sido asesinadas hasta el domingo y otras 14 resultaron heridas. El primer ministro israelí dijo que su país estaba controlando territorio y protegiendo a las comunidades de un enemigo que intenta ser más listo. Por su parte, Hezbollah se atribuyó un ataque con dron a una plataforma de la cúpula de hierro en Galilea y calificó los diálogos como un callejón sin salida. Las negociaciones directas con el enemigo israelí no conducirán a más que a una concesión tras otra. Nadie podrá cumplir lo que el enemigo quiere, especialmente el desarme de la resistencia. Mientras la cifra de muertos desde el 2 de marzo ya superó los 3.000 e Israel ocupa más de 500 kilómetros cuadrados de territorio libanés. Hablemos ahora de otras noticias que ocurren dentro de Estados Unidos. Pues un tiroteo en la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California, dejó al menos 5 muertos. El jefe de la policía de San Diego informó que entre las víctimas en el centro islámico del condado se cuentan 3 adultos y los 2 presuntos atacantes. Ambos sospechosos eran jóvenes de 17 y 19 años y habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas. La policía local agregó que le pidió ayuda al FBI para investigar este caso como un crimen de odio. En tanto, en un tribunal federal de Miami, la Fiscalía de Florida acusó al empresario colombiano Alex Saab de lavado de dinero. El caso apunta a una presunta trama de corrupción relacionada con un programa gubernamental venezolano para distribuir alimentos a los más necesitados. Los fiscales estadounidenses señalan que Saab habría lavado ese dinero en el país norteamericano y lo señalan además de ser testaferro del expresidente Nicolás Maduro. Venezuela, por su lado, fue quien deportó a Saab y la presidenta encargada Delcy Rodríguez defendió su decisión diciendo que se basó en el interés del país suramericano. Recordemos que este empresario colombiano fue ministro de Industria de Maduro Moros y ya había estado preso en Estados Unidos. Allí fue canjeado por Caracas a finales de 2024. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos, Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, hicimos una medida administrativa de deportación, justificada en los intereses nacionales. Así que el pueblo venezolano puede tener la confianza. El pueblo venezolano debe saber que el interés primario y el interés principal es Venezuela. Se cumplen 18 días de las protestas en Bolivia y este lunes los seguidores del expresidente Evo Morales se sumaron a las manifestaciones protagonizadas por diferentes gremios como la Federación de Campesinos y la Central Obrera Boliviana, entre otros. Reiteran su exigencia de que renuncie el presidente Rodrigo Paz, a quien critican por impulsar un paquete de al menos 10 leyes económicas que dicen que los afectan. Por otro lado, siguen los bloqueos en distintos puntos del país y la Fiscalía lanzó una orden de detención contra un líder de la Central Obrera. Ramiro Cueva Arberena tiene la historia. Sube la tensión de las protestas en Bolivia. Enfrentamientos se suscitaron en La Paz luego de la llegada de los manifestantes afines a Evo Morales que comenzaron su movilización a pie hace 6 días. Los seguidores del expresidente chocaron con las fuerzas de seguridad en un contexto de protestas masivas impulsadas por la crisis económica. A este clima de inestabilidad se sumó una nueva arista, la orden de detención de la Fiscalía General contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Al sindicalista lo acusan de 5 delitos, entre ellos instigación pública a delinquir y terrorismo, al impedir el tránsito de alimento y auxilio médico, algo penado por la ley boliviana.
Los bloqueos existen en distintas carreteras del país, como en Cochabamba. Los civiles se sienten decepcionados por el incipiente gobierno de Rodrigo Paz. Presidentes, hemos elegido este campesinado, es lo que están aquí sentados, ellos han elegido, hemos votado para él. Pero ahora, ¿cómo nos da? ¿No? Sino que responde, a ver, seis meses está gobernando, tanta compromiso que tenía, ¿no? Tantos compromisos que tenía, esto vamos a hacer, pero ninguno no cumple, más bien peor nos da chicote, ¿no? En este contexto de tensión, los líderes de las instituciones de la región de Santa Cruz, la más poblada del país, exigieron al gobierno que declare el estado de excepción en los departamentos convulsionados como La Paz y a actuar con firmeza contra los manifestantes. En tanto, convocaron a una movilización en defensa de la democracia para el jueves. Ampliamos nuestra mirada internacional para hablar de África. Pues aumenta el número de contagios por la epidemia de ébola en República Democrática del Congo. La ONU habla de 482 posibles contagios y de 116 muertes sospechosas de haber sido causadas por la enfermedad, específicamente por su virus Bundibugyo, aunque se han confirmado solo 8 casos con pruebas de laboratorio. La epidemia se concentra por ahora en la provincia de Ituri y provocó el cierre de fronteras con la vecina Ruanda. Tanto las autoridades sanitarias de RD Congo como la ONU enfatizan en que la enfermedad ocurre en zonas donde también hay inseguridad, actores armados y sistemas de salud frágiles. Nosotros y nuestros socios humanitarios advertimos que la inseguridad, los movimientos de población y los desplazamientos están complicando significativamente la vigilancia, el rastreo de contactos y las labores de respuesta en un contexto ya marcado por la violencia, la inseguridad alimentaria y las graves necesidades. Casi 9 millones de personas en las provincias orientales de Ituri, Kibú del Norte y Kibú del Sur se enfrentan a niveles críticos o peores de hambre, lo que sobrecarga aún más los frágiles sistemas de salud, mientras que solo se ha movilizado el 30% de los fondos necesarios para la salud. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que aumente urgentemente el apoyo tanto a la respuesta al ébola como a la respuesta humanitaria general en la República Democrática del Congo. Y en Kenia, manifestaciones masivas de conductores y transportistas se presentaron en los principales centros urbanos del país. Ellos están en contra del alza del precio de los combustibles por parte del ejecutivo de William Ruto. Ante el corte de vías, el gobierno advirtió que no tolerará que las movilizaciones utilicen la violencia y argumentó que la crisis energética mundial provocada por el cierre del estrecho de Hormuz es la causante de subir los precios. Diego Bassani nos amplía. Los transportistas de Kenia se toman las calles. Este lunes cientos de personas salieron a manifestarse en Nairobi y varias zonas del país como consecuencia del aumento en los precios del combustible. Los conductores pidieron al gobierno de William Ruto tomar medidas para controlar el alza de la gasolina y el diésel, que subieron la semana pasada un 23,5% y un 8% respectivamente. Lo que hacemos hoy en día es porque la mayoría de la gente depende del combustible, depende de la gasolina y no podemos trabajar cuando el precio del combustible es alto. El problema hoy en día es que no quieren escuchar a los ciudadanos cuando decimos que los combustibles son demasiado caros para una persona corriente en Kenia. De su lado, las autoridades rechazaron el corte de vías y advirtieron que no tolerarán que las manifestaciones utilicen la violencia como método de presión. Además, justificaron el alza esgrimiendo que hay un aumento mundial en los precios del petróleo derivado del cierre del estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos e Irán. No es que falte combustible, lo tenemos. Se están enviando y trayendo productos petrolíferos hasta aquí. Lo único es que están llegando o desembarcando aquí a precios más altos de lo que solían costar hace unas semanas o unos meses. La Cámara Nacional de Comercio e Industria de Kenia aseveró la semana pasada que el aumento de los precios afectaría a todos los productos y servicios, mientras que líderes opositores se sumaron al descontento ciudadano, argumentando que hay países que dependen de los puertos kenianos como Uganda, cuyos precios de venta de combustible al público son más bajos. Hasta aquí las noticias, pero continúen con nosotros, ahora viendo el debate.